estás, Paulino? Hola, Débora, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Está un poco Muy buenas despelucado. tardes. No, estás impecable, como siempre. Bien, impresionada. Estaba... La verdad que yo decía cuando empezamos hoy, si tuviéramos que editar, viste, la portada de cada uno de nuestros programas, sería difícil elegir qué poner en la tapa, porque hay muchísimo. Sí, claro. En materia política a mí me impactó particularmente algo, que fue, por un lado, el comunicado de la Oficina de Presidencia, conocido ayer, prácticamente a minutos de la votación en el Senado. Qué anticipo ayer, ¿no? Que anticipo, casi matemático, ¿no? Casi matemático 40 fue lo tuyo. contra Lijo, 50 contra García Mancilla, dije al menos. Fueron 43 a 51. Fuiste el mismo que anticipaste la nominación de los jueces, ¿no? En comisión por el presidente Milei. Así que el que quiera saber qué va a pasar lo tiene que mirar acá, a Paulino acá en entre las 5 menos 5 y hasta las 7 y cuarto que seguís con Cristina. No, te decía que me impactó mucho el comunicado de la Oficina del Presidente, que en el primer párrafo dice textual, repudia, la Oficina ¿no? del Presidente repudia la decisión del Senado. A mí, en el medio del conflicto institucional de tener al doctor García Mancilla todavía en la Corte, que diga repudia un poder sobre el otro, ¿no? A mí me resultó muy inquietante. No, es todo lo que está mal. Muy inquietante. Y por otro lado, recién Capielo me dijo que el gobierno está presionando a García Mancilla para que permanezca en la Corte. Lo dice, obviamente, Capielo como una información, pero uno naturaliza algo que es absolutamente impropio y lo relaciona con este comunicado. Es un juez de la Corte, ¿cómo que el Poder Ejecutivo le está diciendo que no renuncie, que se quede? La perspectiva de república del gobierno la da un tuit que se llama Milei Emperador, que se supone maneja Santiago Caputo. A buen entendedor, pocas palabras. El tuit @Milei Emperador es la visión de república que algún sector del gobierno, al menos, para no generalizar, tiene. Que entre otras cosas incluye esto: repudiar una decisión que no me gusta, llamar a un juez de la Corte al que vos nombraste por decreto y decirle, vos te quedás. Por supuesto que habla de la dignidad del juez también. Yo aspiro a que Manuel García Mancilla tenga un acto de dignidad y dé un paso al costado. Fue aplastante, 51 voluntades sobre 72 reunidos, 70% sí, los de dos los tercios que integrantes necesitaba del cuerpo. para su aprobación los obtuvo para su rechazo, ¿no? 70%, incluso más, porque juntó 3 votos adicionales a los necesarios. Independientemente de las cualidades personales, con las cuales no entramos, por supuesto, ni decimos nada. Dicho esto, hoy fue Lorenzetti mismo el que dice en público, yo no hubiera aceptado por decreto, claro, después de que fracasó su propio pollo, que era Ariel Lijo, pero que en definitiva es el gobierno el que le dio aire para que lo impulse, lo promueva y lo procure imponer en la Corte. El propio presidente le costaba explicar a Ariel Lijo, pero lo firmó como decreto nombrándolo integrante del Superior Tribunal de Justicia Nacional de la Corte. En la misma entrevista a la que vos haces referencia, él sigue sosteniendo al hijo, diciendo que le tiene respeto, ¿no? Naturalmente, no puede quedar ahora en esta situación cuando fue uno de los promotores de su nominación. Y en el medio también, tanta mezquindad política, porque todo empezó ayer, y yo te lo comenté y vos me dijiste, no, pero si el quórum estaba dado, con el senador Luis Juez, que hablaba con María Laura un ratito antes de que el quórum se conforme, diciendo, bueno, Macri está diciéndole a los senadores que den el quórum. Yo había hablado con algunos representantes del PRO, me decían, nosotros vamos a bajar cuando el quórum esté dado porque está dado. Hay 33 de Unión por la Patria y yo también estaba hablando con un senador del radicalismo que me decía que ellos estaban en una reunión por otro tema, pero que iban a bajar todos porque el quórum estaba dado. Entonces, primer tema. Después vino Bullrich y habló con el pelado Trebuch y dijo, Macri, la vendetta, votaron con el kirchnerismo, cuando Macri ya había dicho que él no estaba a favor, que estaba en desacuerdo con la nominación del hijo por las características propias del juez al comienzo de este proceso. Y Juez es más, que votó se lo dijo en contra. al propio presidente. Sí, claro, efectivamente. Y que se lo dijo al propio presidente, a Milei en persona. Y después, no bueno, siguió en la misma línea Guillermo Francos, ¿no? Hablando de esta suerte de alianza entre el PRO o entre Macri y el kirchnerismo. Sí, mira, hay cosas que el gobierno no determina. El cimbronazo en los mercados y que desde la llegada de Trump nadie hizo más daño al gobierno que el propio Trump, su aliado, porque ni siquiera toda la oposición junta en un año y 4 meses de gestión dañó tanto al presidente como Trump en 2 meses. Y no quiero hacer una digresión con la novela de anoche, de Mar-a-Lago. Bueno, yo no hice a tiempo, tengo acá, no entremos en detalles, tengo una novela acá, te digo, de las crónicas y de lo que me dicen periodistas acreditados, una novela. Por eso, porque después, eso que vos no finalmente determinás, que vos no podés resolver, que te excede, que te viene dado,
Después tiene elementos que sí son tuyos, propios, que agravan o efectivamente circunscriben las crisis externas. Hay cosas que circunscriben las crisis externas, tener un muy abultado y sólido superávit fiscal. No digo financiero, sí fiscal, en todos los casos. Después discutimos los métodos y demás, pero eso es una fortaleza del gobierno, no hay duda, y de la política económica. Ahora, después tenés todos los daños autoinfligidos que te ahondan todo el impacto internacional. Que del criptolibra para acá, el gobierno ha hecho casi un culto. Bueno, y ayer tuvo, sí. perdón, cierro con esto, dos cosas. Primero, no retirar los pliegos en tiempo y forma, porque no es lo mismo una derrota retirando pliegos pero abriendo una negociación que la derrota abrumadora y mayoritaria como tuvo ayer en el Senado, de la cual nadie quería ser parte y todos terminaron resultando parte por el hartazgo, el hastío a los métodos, las formas y la manera en la que el gobierno interpreta la acción política. Y lo segundo es que van a un viaje a Estados Unidos en medio de todo el caos y vuelve con las manos vacías, sin fotos. Después podemos encontrar las excusas que quieran, pero sin un solo anuncio de Trump, que hoy, por el contrario, dice que habló con un presidente de otra nación y que está pensando en efectivamente lo mismo que dice el propio Milei que va a hacer la Argentina con Estados Unidos, que es tener aranceles cero. O sea que aparentemente tampoco somos ni siquiera los primeros, aunque podemos ser eventualmente beneficiarios. Entonces, todo ese recorrido de daño autoinfligido a partir del criptolibre y de allí en más el errático comportamiento político, más las magras decisiones en algunos ámbitos, más el daño autoinfligido de Caputo el 14 de marzo cuando dice, cuando esté el acuerdo con el fondo cambiarán algunas cosas en materia cambiaria, y todo lo que se vino después ha creado una especie de tormenta que desconozco si es perfecto o no, pero es una tormenta que tiene nubarrones cada vez más densos en una situación de una superficie política y social harto compleja. Sí, recién me decía Marcelo Elizondo, se lo pregunté casi como pregunta retórica, ¿no? Porque imaginé cuál era la respuesta. Tanto discutimos el acuerdo con el fondo, los condicionamientos, los montos, los plazos, pensando siempre en el levantamiento del cepo, cuál era el condicionamiento para levantarlo más tarde o más temprano. Me dijo Elizondo, imposible en este contexto global. Lo escuché. Imposible. Si la Argentina no tuviera el cepo, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Bueno. Así que acá se abre todo otro panorama, ¿no? Para la Argentina, aunque es imprescindible, y él decía, bueno, no quiero usar la palabra blindaje porque nos trae a todos malos recuerdos, pero tener el acuerdo con el fondo de manera inminente es una especie de, protección para la Argentina, pero, parcial. Sí, sin duda, pero pensá que llegamos a tener 32.000 millones de reservas brutas, hoy estamos en 25.000, volvieron a caer, hoy el Central tuvo que volver a intervenir. Sí, no tengo el dato, hoy el Central vendió. Vendió más de 50 millones, sí. Perdió de reservas el Banco Central más de 100 y algo, voy a tener el número finito en instantes, pero se han perdido desde que empezó el año 4.500 millones de dólares. Si el fondo te da 10.000, de los cuales de libre disponibilidad fueran 6.000, suponiendo que fueran 6.000, vos volvés al estadio de noviembre. Sí, o sea, claro. Acá no tenés tampoco, pensá y pensemos juntos, Débora, ayúdame, acá no estás teniendo una masa crítica enorme de dinero que te elimine todos los potenciales conflictos, riesgos por venir en una economía además donde tus commodities pierden terreno, petróleo, que ibas a tener una balanza energética harto favorable, soja, que pierde también terreno bastante fuerte, en particular por la reacción de China, que le ha impuesto aranceles extraordinarios a los productos norteamericanos en reciprocidad a partir del 10 de abril, si es que antes no se abre una negociación, también del 34%, símil la que Trump le aplica a partir de mañana a los productos chinos que quieran entrar a los Estados Unidos. Y a mí me pareció muy inquietante, porque las críticas o los cuestionamientos son desde dentro del propio Estados Unidos, lo que dijo recién el presidente de la Fed, Jerome Powell, que dijo que era una medida prematura, digamos, la que tomó Donald Trump en relación a la política arancelaria y que pronosticaba más inflación y menor crecimiento de los Estados Unidos. Entonces, la verdad, yo preguntaba a qué se parece esto, porque yo creo que es un poco inédito en la geopolítica y en la economía del mundo. Recién me trataba de ayudar Marcelo Elizondo y poníamos sobre la mesa un montón de otras situaciones que no sé si son parangonables, desde la crisis de Lehman Brothers en 2008, pasando por la invasión rusa a Ucrania, pensando en el inicio de la pandemia y todo lo que eso conllevó en materia económica, más allá de lo sanitario y lo humanitario, el tema de los hutíes en el Mar Rojo. Tratamos de pensar un montón de situaciones análogas para encontrar dónde pararnos y no sabemos.
Yo No te diría sabemos. que el mundo entró más en modo pandemia que cualquier cosa. A riesgo de equivocarme, pero entró en modo pandemia en términos financieros, estoy hablando en principio. Después veremos cuál es el impacto sobre la economía real, que lo va a tener. De eso vamos a hablar en minutos. Nos vamos a meter de lleno en eso porque es el tema acá en el mundo, porque la pérdida de activos, de valores de las compañías, la destrucción de precios es enorme. Solo comparable con la pandemia. Bueno, nunca en la historia el índice de los Estados Unidos, el Nasdaq, perdió en 2 días lo que ha perdido ahora. Nunca en la historia. Ahora, pensá lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es histórico. Vos me estás Cuando uno dice diciendo... histórico es que nunca pasó antes. Sí, sí. Hay acciones que hoy están perdiendo 20% de su valor en un día. 20% de su valor. Hubo empresas como Apple que ayer perdieron 315.000 millones de dólares en un día. Devaluación, es decir, es una destrucción de riqueza monumental. Que por supuesto a alguien como Warren Buffett, que se quedó con plata líquida, le va a generar probablemente múltiples beneficios, porque va a entrar a comprar acciones mucho más baratas que cuando peguen la vuelta le van a redundar múltiples beneficios. ¿Cuándo pega la vuelta? ¿De qué manera? ¿Y en qué plazos? No lo sabemos. Y me quedo con una frase que recién dijiste que me resultó inquietante, ¿no? Cuando yo te decía, bueno, ¿a qué se parece? Que tratábamos con Elizondo y con Carlos Arvía buscar otros paralelismos en la historia y no encontrábamos. Y vos me dijiste lo que más, para mí de lo que decís, lo que más me asemeja es la pandemia. Ahora, pensemos que acá no estamos hablando de una pandemia, de algo que, bueno, no podíamos controlar la humanidad entera tratando de conocer este virus nuevo, las comorbilidades. Acá estamos hablando de la decisión unilateral de una persona, nada menos que el presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Nadie lo obligó, nadie le pidió, no fue un plato volador ni un virus externo que está provocando este descalabro. Si vos realmente, Paulino, lo comparás desde el punto de vista de los efectos económicos al inicio de la pandemia, yo me pregunto, bueno, a ver, el supuesto aliado o amigo de la Argentina o del presidente argentino, porque acá no estamos hablando solo de intereses entre los países, me parece que estamos hablando más de una relación personal, porque yo no tengo claro cómo la relación personal impacta en los intereses de la Argentina. Que lo comparemos con los efectos de una pandemia, una decisión unilateral de una persona, es muy fuerte. Sí. Sí, y estaba revisando algo. 31 millones de dólares vendió el Banco Central solo para hacer la aclaración. Porque no teníamos el dato nosotros cuando cerramos acá con Carlos, si hoy había vendido, porque creo que el dólar libre había tenido una pequeña baja, ¿no? 1.310 me parece que cerró. Pero subieron todos los financieros y el contado con liquidación por arriba del 1.3%. No, estaba mirando la definición que incluso dio uno de los principales consejeros dentro del Partido Republicano del propio Donald Trump. Habló con mucha preocupación respecto a los efectos que en los Estados Unidos puede traer las decisiones de Trump. En un ratito voy a contar algún detalle, pero ya es oficial y pensé que podría ser una fake news y está marcando un quiebre dentro de los republicanos. Inclusive que hay que ver hasta dónde llega en la discusión en el Congreso, que es el que tiene que validar algunos aspectos de todas las decisiones de política económica que está tomando Trump. El presidente de la FED, ¿no? La declaración es muy fuerte. Está quedando claro que los aumentos arancelarios serán significativamente mayores de lo previsto. Es probable que lo mismo ocurra con sus efectos económicos, que incluirán una mayor inflación, una desaceleración del crecimiento. Es demasiado pronto para considerar cambios en la política monetaria estadounidense. Bueno, esto lo está diciendo nada menos que el presidente de la FED, ¿no? De la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, me parece que dentro del propio país, dentro de Estados Unidos, está habiendo en este momento, bueno, movimientos respecto de una decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos que está afectando de manera global, pero particularmente también la economía de su propio país. Definitivamente, Débora, nos vamos a quedar con este capítulo. Apasionante. Que es apasionante, por cierto, y nos vamos a meter de lleno, para mí, el título planetario, más allá del sol, el frío en Buenos Aires, las perspectivas de tener casi un otoño invernal por estas horas, que veremos cuánto dura, pero yo creo que en el mundo esto es el eje que tiene múltiples impactos y que nos va a pegar de lleno. La noticia más importante es viernes. Exactamente. Bueno, es viernes, tenés razón, y el cuerpo lo sabe. No tengo otra mejor para decirte. No solamente por el cuerpo que lo sabe, sino por los mercados y todo lo que estamos diciendo. La única buena noticia que tenemos para decirles es que es viernes. Por lo menos hasta el lunes habrá un pequeño paréntesis. Definitivamente, nunca mejor dicho. Gracias, Débora. Gracias. Como siempre, un placer, gran programa. Nos reencontramos el lunes. Nos ponemos en marcha. Bienvenido, buenas tardes.